tocar, oler, saborear. Es ubicar a tu ser querido en tu corazón y no fuera de él y dejarlo allí para siempre. Eso lo dice un maestro que es Montoya Carrasquilla, médico, gerontopsiquiatra, tanatólogo a nivel internacional, que en este momento está muy instaurado trabajando en México, que en México es uno de los países que se hacen ritos sobre el duelo. Allá se vive la muerte o se siente la muerte, no como muchos de nosotros la podemos significar. Por eso también Norma Conchins dice la gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Y eso es lo que pasa en el transcurso del crecimiento y el desarrollo en las mujeres que son septenios, y estoy hablando desde las medicinas eh, chinas, y nosotros los hombres que somos los octeños, ¿cierto? 7 14 21 8 16 24. Y eso tiene gran significado cuando uno está en terapia con algunos pacientes y tiene que trabajar esa parte emocional. Pero entonces ahí viene la pregunta de qué es el duelo. El duelo se dice que es un proceso de adaptación emocional que en el transcurso de la vida, ¿cierto? Digámoslo, se va evolucionando porque estás creciendo, pero después empieza a involucionar. Ese duelo se puede dar por la pérdida de un empleo, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de una relación, porque estabas trabajando en una empresa y te dijeron chao, ¿cierto? Por cualquier asunto que definitivamente se le concibe al ser humano como un impacto demasiadamente fuerte y genera entonces unos escollos muy significativos. Aunque convencionalmente la respuesta emocional de la pérdida tiene también, digámoslo, unas dimensiones, y esas dimensiones digámoslo, se evidencian en lo físico, en lo cognitivo. Ahí entra muy bonito la filosofía, pero también vamos a tratar de hacerle a esa filosofía la fisiología, porque también es el estudio del cuerpo, y ese estudio del cuerpo, por lo que está atravesando, se va anquilosando en unas partes más que otras. Entonces ya hay varias terapias, desde el Reiki, desde la polarización, desde el yoga, en fin, que se puede tratar eso que al otro no lo deja hacer. Es una conducta vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. Por eso para muchas personas no es tan fácil cuando viven impactos, y esos impactos pueden ser de la nada. Un asunto es tener un familiar enfermo con una patología, digámoslo, muy avanzada, en una fase terminal, y digámoslo que allí al menos ya se concibe que está enfermo y que lo que se está esperando de alguna manera es la pérdida de ese ser, ¿cierto? Pues es muy fácil decirlo, pero transmutarlo es muy difícil cuando esa acción por sí solo da. ¿Cuál es la primera? Entonces, el duelo tiene varias fases. Vamos a hablar de una de las fases que es la primera. Y en la primera, entonces, decimos que es la aflicción aguda, y esa aflicción aguda tiene que ver también con la aflicción anticipatoria. Y esa aflicción anticipatoria es el tiempo durante el cual, digámoslo, se haya una pérdida, pero no es tan conscientemente. Es decir, yo tengo esta enfermedad y si es un cáncer, dependiendo del grado del cáncer, yo ya pensaría que me voy a morir. Hay enfermedades que tienen unos ratings muy altos, otros más bajos. El cáncer ya no está, digámoslo, como tan elevado como era antes, porque los tratamientos que se están haciendo, de los que trabajamos las medicinas integrales, desde la medicina china, de la medicina funcional, estamos viendo resultados muy proactivos a la medicina alopática, ¿cierto? Y eso es un valor agregado. ¿Cuáles son las características entonces de la aflicción aguda que se da entre los primeros 1 a 3 meses? No todas las personas lo viven de la misma manera. Y es uno de las otras cosas que tenemos que entender los seres humanos. Compañera, gracias.
Listo. La incredulidad, la negación. Importa. Yo no voy a matar a nadie si se cree que yo tengo motivos para hacer. David, no se escucha. ¿Aló? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Listo, entonces estaba diciendo que usted estaba trabajando en una empresa y le dicen muchas gracias, hasta luego, que le vaya muy bien y su trabajo fue muy significativo, pero ya la empresa no puede contar con su labor. Usted lleva 10, 15 años, 20 años, eso es un impacto muy fuerte porque uno, usted de pronto no se esperaba que eso fuese a suceder. Dos, habían rumores en la empresa que estaban sacando personal, pero como usted llevaba tanto tiempo, digámoslo, usted no pensaría que usted era uno de esos que iban a sacar, pero lamentablemente lo sacaron. O sea, la vida se te empieza a descuadrar en milésimas de segundos. Y en esas milésimas de segundos empieza la parte de la incredulidad. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Venga, yo voy a hablar, los que tienen más ese ya, entonces, van a hablar, van a gritar, van a decir como así, esto y lo otro. Los que son más de Jin, pues obviamente, bueno, se tenía que dar o se va a quedar callado y todo entonces se lo empieza a guardar. Y eso es un mecanismo de defensa que se llama la represión. Esa negación y esa aceptación, y eso pasa no solamente de esta labor que yo estoy diciendo, que es lo laboral, pero es desde la parte afectiva, es desde la parte económica, es desde la parte de otros intereses que usted puede tener como sujeto, que son los dos primeros mecanismos que se instauran y que entonces usted empieza a dudar. El segundo es la anulación psíquica, como hay un mecanismo de defensa que está instaurado, que es la incredulidad, la negación y la aceptación, da entonces una anulación psíquica. Usted no lo cree, usted es como en blanco en otras cosas que tiene que resolver, pero está enfocado en lo que pasó, ¿cierto? Y eso depende también de las estructuras de personalidades de los humanos. Entonces, dependiendo de la estructura de personalidad, es la manera como entonces usted supuestamente va a resolver, que ahorita lo vamos a ver desde las medicinas tradicionales chinas, cómo esa parte de la personalidad es tratada. Oleadas de angustia aguda, ¿cierto? Hoy te dieron la noticia hoy y usted se tomó un guarito, salió a caminar, pero van a haber momentos donde las oleadas se van a sentir, digámoslo, mucho más profundas. Y la angustia tiene que ver con la característica de un órgano como tal, ¿cierto? Y si se da en ese órgano como tal, que es el pulmón, y el corazón controla el pulmón, entonces imagínate lo que empieza a pasar con ese fuego, con esa alegría, con esa versus euforia. Ya no empiezas a comer, y comes desordenadamente y comes lo que no tienes que comer. Entonces ahí va a empezar un desequilibrio metabólico, si lo vamos a hablar desde allí. Pensamientos obsesivos. Y esos pensamientos obsesivos es, para algunos son más relevantes que para otros, porque como él no lo cree, como él dice, no, eso es mentiras. No, es que yo eso no lo puedo aceptar. Y eso pasa, por ejemplo, en una relación afectiva de tanto tiempo, que de la noche a la mañana se acabó la relación y el impacto es tan grande que para uno va a ser peor resultado que para el otro. Es muy fácil, lo sabemos, que para las personas que terminan una relación, la persona que decida terminarla es más fácil y va a asumir un rol diferente a la persona que simplemente es la víctima acerca de ese desvínculo afectivo. Y eso empieza, digámoslo, a tramar otra historia de la vida. Despersonalización o desrealización. Eso es muy importante porque esta despersonalización es un cuadro patológico y una desrealización porque las cosas no son reales. Usted se observa como fuera de su cuerpo. Entonces ahí estamos pensando si hay una psicosis, por ejemplo. Ello nos está como raro. Tiene dilatadas las pupilas, sudoración fría, pálido, pálida, pero pues no dice nada. Eso va de acuerdo también a la estructura de personalidad que les decía
ahorita. Trastornos de memoria, claro. Y en esos trastornos de memoria vamos a ver entonces esa amnesia disociativa y unos escotomas emocionales que tienen que ver obviamente con la vista, ¿cierto? Y que van a incidir en la parte neurológica. El fenómeno de la montaña rusa. Usted en este momento, como no lo cree, todavía no ha caído en cuenta y digámoslo, tiene unos episodios, unos más significativos que otros, emocionales, de pensamientos y de relaciones hasta de familia, de pares, etcétera. Y eso se sienten vacíos y esos vacíos pueden ser por las horas. Vea, a esta hora yo estaba sentado almorzando y me dieron la noticia. O yo estaba yendo donde el médico y como estaba yendo donde el médico, estaba esperando el resultado, pero yo estaba tranquilo porque pues no, a mí que me ha pasado una cosa de esas, sabiendo que yo me he cuidado, como bien, hago ejercicio, duermo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando le dan el resultado es que tienes una enfermedad grave y que esa enfermedad grave y hay que hacer otros paraclínicos para determinar qué es lo que pasa. Ahí sí usted empieza a impactarse y asustarse porque no esperaba eso. El enojo por la pérdida del objeto amado. Eso es un ítem muy importante porque nosotros queremos ser objeto amados por todo el mundo. Si no somos objetos amados, que somos revaluados, considerados, que nos digan cosas importantes, entonces eso baja la autoestima. Eso incide la angustia y prolifera los miedos. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de un órgano que es el riñón, ¿cierto? Y en ese riñón va a dañar la vejiguita, entonces empiezan las infecciones, los dolores en la médula espinal, bueno, en fin. El enojo, preguntas sin respuesta. Esas preguntas sin respuesta, esto pasa en milésimas de segundos cuando hay una noticia de estas. Y cada día que transcurren los días se va, digámoslo, fortaleciendo más. Hay algunas personas que esta aflicción aguda, que debe durar con un promedio de 1 a 3 meses, pasan 6 meses, 9 meses y siguen con ella. Pero por eso les decía ahorita que eso depende del sujeto, ¿no? El sujeto con la evidencia que está viviendo. Síntomas físicos. ¿Cuáles son los síntomas físicos que uno puede ver en una persona? Boca seca, la suspiradera, ¿cierto? Y esa suspiradera no es una respiración, digámoslo, adecuada. Y como no es una respiración adecuada, entonces puede haber una disnea, o puede haber una bradipnea, o todo lo contrario, una taquicardia, por ejemplo, o una bradicardia. Va a haber debilidad muscular. En esa debilidad muscular usted se siente sin fuerza. Y como se siente sin fuerza, muchas personas trabajan demasiado, pero al momentico están agotadas. Entonces la energía definitivamente, digámoslo, se consumió y eso tiene que ver con la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la parte renal, ¿cierto? Y es peligroso que se nos acabe la energía. Va a haber llanto, va a haber temblor, va a haber trastornos del sueño, entonces ya empiezan a padecer los insomnios y esos insomnios son repetitivos. El apetito empieza entonces también, digámoslo, a tener un efecto importante. Las manos están frías en algunas personas, los pies también en otras están fríos y no las manos, o la parte distal es en los dos. Una cosa es una persona mayor que mantenga las manos frías y los pies por el transcurso de su evolución biológica, pero una persona que está joven y que empieza a padecer eso, o una sudoración tan excesiva que ya entonces es un rasgo de un síntoma particular, ¿cierto? Náuseas, la orinadera puede ser constante pero no abundante, de diferentes colores, diarrea, van a haber bostezos, palpitaciones y mareos. A todas las personas que tienen este tipo de aflicción aguda, no sucede de la misma manera este tipo de características. Entonces, por eso hay que hacer una buena evaluación del paciente cuando uno tiene este tipo de episodios, ¿cierto? Y yo me acuerdo de la doctora Marilyn que lo ha dicho mucho en sus diferentes
charlas, conversatorios que hemos tenido, que hay que hacer muy buen diagnóstico del paciente, porque no hay que hipotetizar lo que yo estoy observando y lo que esté preguntando. No. Vamos a pasar entonces a la segunda fase. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ah, listo, muchas gracias. ¿Qué les dice a ustedes este panorama que ven ahí en esta foto de diferentes colores? Esos colores están profundos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Trabajamos con ellos. Qué rico tener una vida así plena, tranquila. Pero muchas veces uno quiere estar así, solo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta aflicción aguda cuando está pasando un impacto de estos? No se esfuerce uno por aceptar las cosas de una sola vez. Eso pasa mucho con los obsesivos, porque los obsesivos quieren resolver todo ya. Y si no es ya, cosa seria. Se dividen, como decimos nosotros, dividen el yo. Y cuando se divide el yo es como fragmentar el cuerpo de lo torácico a miembros inferiores. Déjese cuidar. Y lamentablemente eso hace parte de nuestra cultura. Nos enseñaron que usted tenía que ser independiente, que usted es berraco, que usted para eso le enseñaron, su mamá y su papá eso, o la abuela, o el tío, o la vecina, no sé quién. Entonces, dejarse cuidar cuando yo estoy abatido, cuando necesito ayuda, no porque yo me tengo que mostrar diferente, porque es que yo he sido berraco como ese viejo que se murió, que fue mi papá o mi mamá. Es probable que su actuar sea torpe y descuidado. Claro, porque hay una anulación psíquica. ¿Se acuerdan de los mecanismos que hablábamos? Que era la incredulidad, la aceptación y la negación. Entonces, como tu cuerpo está con poca energía, usted no va a actuar coherentemente, desde lo mental, desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo emocional, no. Haga un ejercicio suave y ese ejercicio suave puede ser caminar, pero muchas veces cuando este tipo de duelos, y es uno de los asuntos que me voy a adelantar, la gente cree que cuando tiene cualquier tipo de duelo hay que ir donde el médico especialista, como el psiquiatra, y mandar un ansiolítico para atenuar ese dolor. No, usted lo que está es sedando, mitigando un poquito lo que le pasa, pero después de que ese efecto se resuelva, vuelve otra vez el dolor. Por eso el dolor es versus sufrimiento o sufrimiento versus dolor. Y hay gente que actúa desde el dolor. Y cuando actúa desde el dolor no se piensa, sino que se actúa. Y los que no actúan lo guardan. Y lo guardan tanto que después tiene que ir a una revisión médica, mandarle exámenes y encontramos enfermedades. Y esas enfermedades ya están muy avanzadas. Esas enfermedades están dañando tu vida totalmente. Entonces, cuando se presentan las oleadas de angustia aguda, tome un vaso de agua fría. Recuéstese en cuanto pueda, llore, llore hasta que se cargue. ¿Qué es lo que hace el agua fría en nuestro cuerpo? Y eso tiene que ver con el calor. Uno de los asuntos cuando hay mucho calor, entonces usted lo transpira y como lo transpira aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿cierto? No sufre la presión arterial, pero ya va a empezar a tener episodios de eso. Y si usted toma cosas calientes, pues al contrario, tómate una aromática, pues para que te quite eso y lo otro. Ay, eso es caliente. Y si usted de una característica ya, entonces imagínate lo que pasa allí. Acelera otros episodios que no debe acelerar. Entonces, esta agua fría tiene que ver con la vasopresina.
¿cierto? Y esa vasopresina es todo lo que está controlado por la sed, porque da mucha sed. Por eso es como si usted tuviese una asfixia. Y esa asfixia de pronto no es tan evidente, pues porque usted no tiene el antecedente como tal del diagnóstico, pero tiene episodios de estos. Recuerde buscar una imagen o pensamiento muy positivo para contrarrestar el o los pensamientos obsesivos. ¿Qué pasa con este tipo de asuntos? Uno muchas veces le dice a la persona, bueno, aquí hay dos teorías. Uno, que cuando alguien fallece, entonces la misma familia dice, yo ya menos mal le vacié todo lo que era de él o de ella. No, entonces él va a estar tranquilo, ella va a estar tranquila. No, eso no se puede hacer porque eso hace parte del rito, porque son los objetos que el otro consideraba, que le regaló, le compró, le puso, si la cuidaba, si lo cuidaba. En fin, eso hay que hacerlo paulatinamente, pero no se puede hacer de inmediato, porque entonces empieza la familia a decir, ay, ese tan bobo, y no ha podido dar esa ropa de la mamá. Allá todo lo tiene acumulado, todas esas joyas. No, donde fuera yo ya hubiera vaciado eso. Yo ya lo hubiese regalado. Usted que vive de una manera el duelo que se está viviendo, porque para él significa otra cosa, para ti es otro episodio. Entonces tenemos que comprender, y eso lo vemos en las familias de nosotros, que empiezan entonces ese tire y ese jale frente a esta situación. Entonces, ¿qué hacemos con la foto? Eso es un juego neurológico, y ese juego neurológico tiene que ver con los hemisferios y tiene que ver con los ojos, porque él contrarresta, porque nosotros vemos en versión cruzada. Entonces, al ponerme la foto en todos los ojos y como jalarla hacia el frente, como si fuera cuando uno tiene, digámoslo, episodios de que no ve bien a nivel ocular, le mandan a hacer unos ejercicios a uno para el músculo del ojo, para que se pueda contrarrestar ese dolor que hay allí. Es algo parecido. Acuda al médico en caso de que ya el asunto esté avanzado, porque ya hay unos síntomas muy particulares y es bueno hacer paraclínicos, ¿cierto? Sin necesidad pues, de que me manden un ansiolítico y yo me lo voy a tomar. O la familia dice, no, no, es mejor que vaya y que se tome eso, que esté calmada. Y para que esté calmada, pues entonces que se tome todo lo que le mande. Bueno, se respeta, pero no se comparte. No se quede con nada dentro. Y eso tiene que ver con el mecanismo que yo les decía ahorita, que era la represión. Porque la represión, digámoslo, es instaurada por los referentes maternales y paternales. Y a esos referentes maternales y paternales también seguro se los trasladaron sus papás o los abuelos. Eso es una cadena muy grande. Pero esa tan boba, pues salió boba, esa salió boba. Mire uno como le decreta a la otra lo que es. Ah, pero ella no es boba. No, es tímida, puede ser tímida. O como le han dicho tanto boba, pues esa es la semejanza que representa, ¿cierto? Ella quiere decir, pero nunca pudo decir, porque no la dejaron. Busque quien lo escuche y lo acompañe sin juzgarle o criticarle. Si usted es una de las personas que va a acompañar a alguien cuando tiene un dolor por una enfermedad, porque es una enfermedad severa, no es una enfermedad moderada, es una enfermedad severa, ¿cierto? De un grado que definitivamente ya está en las últimas, puede ser entre comillas, pero que hay soluciones desde lo que nosotros nos encanta y practicamos que se puede hacer para revitalizar las células, para quitar esas homotoxinas, en fin. Entonces, simplemente acompáñela, pero sin decirle cosas que son suyas, porque muchas veces eso se llama una identificación proyectiva. Y la identificación proyectiva es yo, se lo voy a decir como me gusta expresarlo, es ponerle al otro la mierda mía. Eso es tan bacano, nos encanta, así de sencillo. Entonces, no le ponga a ella o a él lo que es suyo, porque usted lo está evitando, porque no se quiere sentir culpable frente a eso. Listo. Esa es la primera fase del duelo. Vamos para una segunda fase
que es la conciencia de la pérdida. Y esa conciencia de la pérdida es cuando uno está en la sensación del borde de la crisis nerviosa, ¿cierto? Y ahí es donde se pierde la cordura. Entonces, se supone que la aflicción aguda dura de 1 a 3 meses, pero yo les decía que eso depende de las personas. Y como depende de las personas, entonces no todos actúan de la misma manera. ¿Cuáles son las características de esta crisis nerviosa que da? Uno es la ansiedad de separación. Hay una autora muy buena que a mí me llama mucho la atención, es Margaret Mahler. Margaret Mahler habla sobre la simbiosis, y la simbiosis se da cuando uno como neonato nace con el cordón umbilical pegado a la madre. Y ese cordón umbilical, pues hay que cortarlo. O sea, se corta, ¿cierto? Y ya usted se empieza a recuperar y después el ombliguito, digámoslo, va a haber una sanación como tal y le quedó bonito, no le quedó bonito, en fin. Pero hay veces esa simbiosis como tal queda fijada a la figura. Y como queda fijada la figura, no se quitó. Y uno lo ha visto cuando ha tenido pacientes en fase de agonía. En este momento tengo un paciente en fase de agonía en una institución, eh, y muy particular porque ahora está en la institución y ya estaba en el área de enfermería porque está complicado, está en fase de agonía, pero me decía una de las personas auxiliares, yo no, la cosa está como seria con él. No, pero es que se amaga mucho, pero nada que se muere. O sea, lleva 20 días, más de 20 días en esta fase y no se ha podido ir. Pero entonces ahí hay que mirar los antecedentes de la familia, ¿cierto? De los que lo han acompañado. El que quiere expresar es tan bonito que antes de uno morir se quiere expresar lo que de pronto nunca expresó, pero la gente no sabe escuchar. Y yo sé que las personas que hemos padecido la muerte tenemos sentimientos diferentes ante la muerte. Sale la culpa y esa culpa también tiene ambigüedad, porque entonces, como tiene ambigüedad, salen los mecanismos de incredulidad, de negación y aceptación. Entonces, no fue culpa mía, o como ella no tiene un yo tan restablecido, digamos lo que la misma familia empieza a criticarla o a criticarlo. Para eso somos muy buenos los humanos, para criticar al otro, pero no para reconocer lo que yo soy. Comportamiento de búsqueda de espera. Cuando esto se da, usted está esperando que él regrese. Y en estos días me decía una consultante que el esposo hace 2 meses lo mataron en Bellavista, era un guardián, y ella me expresaba llorando, es que yo lo estoy esperando, es que yo no quiero que se vaya, es que yo lo siento, ella lo siente. Y lloraba y lloraba y lloraba, y me dicen en mi casa que boba, deje de llorar, pues hay que aceptarlo, sí, dejó un niño muy pequeñito, él la quería mucho, pero no sé qué, no sé cuántas. Eso no es fácil, totalmente. Pero mira la manera de cómo los otros, que son los terceros, se refieren a un sentimiento que usted no entiende. Puede ser porque usted no ha pasado por él, o si pasó por él, usted le dio lo mismo, o digamos lo que no le dio lo mismo, lo pudo superar fácilmente. Sintiendo la presencia del muerto, lo que les acabo de decir con esta paciente, y ella me escribía después de las consultas que tuvimos, que ella lo sentía ahí, al lado de ella en su cama, y que lo lloraba y que le gritaba y que le decía que ella lo quería ver. ¿Mm? La insomniación, entonces eso tiene que ver también con los episodios de insomnio, porque se duermen por periodos muy cortos. Entonces es una incidencia en una estructura cerebral que se llama la formación reticular. Y muchas veces hasta hay que mandar a hacer encefalografías, a ver qué otros episodios se pueden encontrar y mirar desde las medicinas que trabajamos cómo aplicamos un medicamento adecuado para ese ensueño que tiene la persona. Enojo por la imposibilidad de recuperarlo, la rabia con el mundo.
Y aquí entonces entra una de las emociones muy bonitas, que son normales, pero que cuando se exageran dañan la parte hepática, ¿cierto? Y como sabemos, el hígado controla el vaso páncreas, ¿cierto? Y en el vaso encontramos la obsesión y en el hígado encontramos la ira. Pero entonces después del vaso encontramos el riñón, que es el miedo, y del riñón vamos a encontrar el corazón. Ah, yo no tengo sentido en mi vida. Por eso entonces la energía que en este momento padezco, que no es tan fácil frente a eso. Entonces, esta imagen, ¿alguno de ustedes se ha sentido así? ¿En qué momentos? Cuando ya usted creó su familia con otros vínculos, o cuando se separó de esa familia que usted construyó. En fin, ¿qué hacer? Recuerde que la aceptación es un proceso muy lento, demasiadamente lento. Y no fuercen a aceptar las cosas de una sola vez. Entonces, por eso les decía ahorita de la persona obsesiva, que es la persona neurótica, ¿no? Cuando uno está en la neurosis y llega a la obsesión, pobrecitas y pobrecitos, porque sufren mucho, porque son pacientes con muchos síntomas, demasiadamente con muchos síntomas. Y el cuerpo les está diciendo absolutamente eso. Pero cuando ya se entra la conciencia, que es la aceptación, entonces, digámoslo, el cuerpo empieza a funcionar diferente. Exprésese lo mejor que pueda de lo que usted no ha podido aprender. Porque como usted tuvo una incidencia en esa simbiosis que yo les decía, entonces aquí viene lo segundo. ¿Cómo vamos a hacer para disminuir esa ansiedad de separación? ¿Ah? Donde de pronto atesoro prendas, objetos, fotos de ese ser querido, ¿cierto? Y usted todas las noches va y las busca y las tiene a su lado. O algunos van al cementerio todos los días, porque no es fácil. Buscan como sea la manera de estar allí, o si no pueden en la semana, van a estar un fin de semana de viernes a lunes festivo. Entonces, por eso es muy importante apretarlas fuerte contra su cuerpo y póngaselas si le sirven y le quedan adecuadas, porque hace el efecto neurológico y ocular que les estaba manifestando ahorita. Y la sensación es diferente, totalmente diferente. Siempre será bueno que continúe, inicie alguna actividad física, porque eso posibilita el sistema linfático activarlo, ¿cierto? Y como el sistema linfático está activado, te está protegiendo desde la parte inmunológica. Entonces, todos estos cambios de climas, de olores, de sabores, pues van a incidir menos. Diferencia los dos tipos de culpa y enfréntela. ¿Es una culpa suya o porque no estuvo, porque no le dio la oportunidad eh, de, de que dijera las cosas, lo echó antes de tiempo, no fue a despedirse, sabiendo que esa persona, en caso de que esté hospitalizada, quiere que se despida y usted le dijo que no, que se muriera, que ella ya le había dicho? Ah, los seres humanos somos muy crueles con las palabras y en eso tenemos que tener mucha atención. No se sobreangustie ni presente algún comportamiento de búsqueda o espera. Decirlo es muy fácil, ¿cierto? Pero sentirlo es otra cosa. Y eso va a estar ahí y en cualquier momento, a cualquier hora sale. Por eso los órganos tienen horas. Y como tienen horas, va, digámoslo, acorde a ese proceso como ciclo. Pero eso no lo entendemos tampoco. Y como no lo entendemos, entonces por eso sufrimos. Una de las terceras fases que se trabajamos en el duelo es todo lo relacionado con la conservación y el aislamiento. Por eso dice, para muchos, el peor periodo del duelo y sus características más importantes son cuando una persona no quiere que nadie la vea, que quiere estar solo, pero no come, no duerme,
En fin, la persona prefiere descansar y estar sola. Eso es un mecanismo de defensa, la evitación. Pero yo, ¿cómo voy a entender esa evitación? Porque muchas veces hay un texto que manejamos que son 47 puntos sobre los mitos de la muerte, ¿cierto? Relacionados con el duelo. Y hay uno de esos ítems que dice que cuando están enterrando a esa persona amada, si usted se colocaría vestido negro y lloraría en el funeral. Entonces algunos contestan sí, otros no. Eso depende también la percepción que tiene la familia como lo levantó a uno. La impaciencia. La persona siente que debe hacer algo útil y provechoso que le permita salir lo más rápidamente posible de su estado de duelo, que es el dolor, y está muy cansado. Y esto tiene su proceso. Si falleció ayer, yo quiero que se me quite la otra semana. No, eso es como el crecimiento. Nosotros estamos en la gestación, nacemos a los 9 meses, pero después de que nacemos, que es el 0 año, no decimos, ya quiero tener 15. No, no quiero tener 50, ni 70, ni 80, ni 90. O yo me quiero morir, como yo también he escuchado a muchas personas, a los 60 años. ¿Yo qué voy a vivir más? ¡Qué pereza! No, me parece una edad perfecta para morir a los 60 años. Entonces la pregunta sería, vení, ¿y esos 60 años que ya vas a cumplir, has vivido absolutamente todo como debe de ser? ¿Cierto? Sería una de las preguntas. Entonces, repaso obsesivo, enojo consigo mismo y la necesidad del sueño. Estas tres cosas se pierden. Porque usted muchas veces ese efecto del obsesivo lo desplaza al cuerpo y empiezan los dolores en la parte superior de la columna, donde está la escápula. Va a tener entonces problemas a nivel muscular allí, como si tuviera el edificio Coltejer allí, y después se baja la parte lumbar y la parte sacra. Ay, tan particular. Ve y le dan los dolores de cabecita constante y no puede ver bien. Entonces, mire cómo los asuntos se van mezclando. Lo ideal sería estar así, tranquilo, pero no es fácil. ¿Qué hacer? No olvide que esta etapa es muy parecida a una depresión. Y los rasgos, pilas pues, y aquí quiero ser muy claro, porque psicopatológicamente, cuando alguien tiene depresión, tiene que cumplir los criterios que están instaurados. Y esos criterios deben de durar más de 6 meses. Pero no porque un episodio dure un mes, ya usted está deprimido. No, es un episodio. Y ese episodio, pues, dependiendo de usted cómo, si cuando ha tenido estas dificultades, cómo las ha tramitado. Porque puede ser una repetidera la repetidera, por ejemplo. Entonces, a eso se debe que no tendrá ganas de hacer absolutamente nada. Y es uno de los ítems que está en el DCM-5 que manejamos desde psiquiatría y desde psicología. La persona se aísla, es irritable, no quiere comer, no se quiere levantar, por ejemplo. Descanse con más frecuencia, haga las cosas más despacio, intente concentrarse en ella. Como hay un episodio de anicamiento psíquico, usted sufre una desatención. ¿Ve? Se le están olvidando las cosas. Porque ya a esa hora se recordaba, por ejemplo, cuando le daba el desayuno. Y eso le produce mucho dolor y es respetable. O a esa hora salía a laborar. O eso pasa con los que tenían contrato y ya no tienen y entonces empiezan a manifestarse en este tipo de asuntos. El repasar con frecuencia todo lo que ha sucedido es parte de la tarea. Y esto es muy parecido en una relación afectiva, cuando usted lo deja o usted deja. Cuando usted lo dejan y lleva 8 años de relación
10 años, 5 años, 1 año. Entonces, tienes que hacer esto. Usted, a todas las personas que se encuentre, algunas, les cuenta, le da por contarle lo que le pasó. Pero si hay una cervecita a la mano, un aguardientico, un vinito, un lo que sea, eso aflora más. Y chille, llama y brama, como decimos los paisas, en fin. Siempre será bueno buscar el apoyo de un grupo de ayuda mutua en duelo. Yo no puedo buscar ayuda en otro que está peor que yo, porque si no tiene herramientas, las herramientas que utiliza son las mismas que ha utilizado, dizque para solucionar las cosas, pero no las soluciona. Y entonces, como el otro tiene un yo lábil, débil, eh, pues esa fue la herramienta que le ayudó supuestamente y fracasó en esa herramienta. Por ejemplo, cuide su sueño. Entonces, por eso tenemos una hora precisa para nosotros dormir, para que ese órgano que está en desintoxicación, digamos, haga su ejercicio, ¿cierto? Para que nosotros podamos descansar. Porque si no descansamos, entonces hacemos consumo de la energía, ¿cierto? Y esa energía tiene que ver con el ATP, por ejemplo. ¿Cuál es la cuarta fase del duelo? Ya casi terminamos. Es la cicatrización. Mire todo lo que pasa en un trance cuando uno está en duelo. Periodo de aceptación intelectual y emocional. Yo tuve una paciente que se le murió el esposo y a los 3 años ella asumió el rol del esposo porque ellos eran unos finqueros y tenían ganado, tenían café, etcétera, etcétera, etcétera. Se murió el esposo, los hijos no vivían cerquita de la señora y ella cogió la rienda sobre todo. Pero a los 3 años ya colapsó. Y colapsó con escoliosis, colapsó con hipertensión alta, con migrañas, con obesidad, no. La vieron todos los, casi la mayoría de los especialistas, internistas, reumatólogos, psiquiatras, no, no llevada. Porque a partir de los 3 años empezó a vivir el duelo del esposo. Y ella no le decía nada a los hijos, no, sino que trabajaba, pagaba sus cosas, iba al pueblo, en fin. Entonces, pilas pues que para eso hay que tener mucho cuidado. Cambio en la visión del mundo. O sea, ya pude entender por qué me sucedió esto a mí. No hay que generalizar. Y eso es otra de las tendencias que tenemos los seres humanos. ¿Cómo generalizamos los que nos pasa? Si le pasó a la prima, me va a pasar a mí, me va a pasar. Sí, sabemos que tenemos una carga hereditaria, pero esa carga hereditaria la podemos trabajar. Por eso somos muchos terapeutas, algunos con unos enfoques específicos y que entre todos nos podríamos ayudar. Hasta este momento la vida giraba en torno al muerto, pero ahora el deudo comienza a pensar en sí mismo, ¿cierto? Y es, usted está pensando ya, porque usted se quedaban los recuerdos de él, en todos los objetos que tenía, antes de irlo a visitar, en este caso, al cementerio. No, es que si se muere mi mamá, yo me muero. Si se muere mi marido, yo me muero. Si se muere mi hijo, no, yo me muero. No, ya usted lo dijo. Y usted se muere, ¿cierto? Y de pronto no se va a morir ya, pero sí va a tener episodios que va a estar a este lado y al otro. Y cuando ya llamo esos episodios son enfermedades que no se habían asomado y empiezan a aparecer. ¿Cuáles son las características más importantes que hay que tener presente cuando estamos en esta fase de cicatrización? Es cómo reconstruir la manera del ser. Eso es tan bonito. Como usted que a los 75 años se dio cuenta de que debía vivir diferente a como ha vivido 74 años. Ve, qué chévere. Se dio cuenta a los 75, bueno, empiézalos a vivir. Porque no se había dado la posibilidad de que fuese diferente. Retomar el control de la propia vida. Ya no es el otro que no estuvo
o que estuvo pero no estaba, sino que yo ya la voy a retomar, voy a hacer cosas que nunca he hecho, porque el otro no me lo permitía, que es tanto que hay gente que da gracias eh, cuando el marido se muere y usted empieza a vivir lo que no ha vivido, porque es que no la dejaba. Y eso me decía ayer una paciente con una relación que tuvo y un matrimonio. Él decía, yo me conseguí un papá. A los 19 años me casé para no vivir más en mi casa porque mi papá no me dejaba hacer, pero eso fue la peor historia que me pasó, porque él fue mi papá. Yo le tenía que pedir permiso para dónde iba, imagínense. Y una muchacha joven, ¿m? Donde le tiraba, después de que le servía las cosas, a la cara de las comidas y la amenazaba con pegarle. Y si no está contenta, entonces vaya para la puta mierda. ¿M? Para acabar de ajustar. Abandono de los roles anteriores, entonces aquí es donde uno se pierde de las actitudes que uno ha asumido en la vida. Yo digo que todos los seres humanos vamos aprendiendo lo que de pronto nos ha costado mucho. Y como nos ha costado, esos asuntos se convierten en sesgos, ¿no? Y hay un sesgo emocional que es el optimismo, por ejemplo. Y hay gente que dice, pues vos tan bobo, como tan optimista con las cosas, pues ¿usted qué va a llegar a hacer eso? Entonces le cortan las alas a las personas. ¿O usted qué va a aprender? ¿Usted se va a meter a estudiar eso? Pues tan boba, a gastar plata, y usted ya tan vieja. No. ¿Cómo va a resolucionar usted el enojo? Porque ese enojo se anquisola, ya saben qué órgano está y qué es lo que empieza a pasar. Y eso hay que trabajarlo muchísimo, porque si no, entonces ahí dan los CA, por ejemplo. Y por eso en este momento tenemos varios episodios y tenemos varias estadísticas de los cánceres que están dando de las personas mayores. ¿Por qué tan particular? ¿Mm? ¿A qué se debe? 80 años y con un cáncer. Y sufría de la hipertensión, sufría de la diabetes, un poquito obesa, pero de la noche a la mañana empezó a dar unos dolores muy raros. Le hicieron un examen y si es un cáncer. Claro, descartamos si en la familia hubo cáncer y en algunas no evidenciamos antecedentes patológicos de CA en familia. ¿A qué se debe? La característica de la tortuga, entonces, uno hay veces quiere que el otro sea como yo soy, ¿no? ¿Y por qué? Si usted es acelerado, pues sea acelerada, pero yo no soy acelerado. Ah, bueno, que me falta coger un poquito el acelere, listo, entonces, vení, tengo que aprender eso de ti. Por eso la relación afectiva, digámoslo, es un vínculo entre dos, dos en uno, por eso lo llamamos dos en uno, donde el otro es muy lento en algunos asuntos, el otro es más rápido, pero eso es una educación del uno con el otro. La quinta fase, que es la renovación, aquí ya se han realizado cambios necesarios a la edad que sea. Se ha recuperado totalmente todos los asuntos que de pronto usted había frenado, ¿cierto? Y por eso ya está viviendo más para usted. Su sueño es reparador. Aprendió a vivir sin él, si ha fallecido. Si no ha fallecido, fue el que la dejó. Pero entonces aquí también hay que tener un asunto muy presente que lo había manifestado ahorita y es la repetidera, la repetidera. En las relaciones, por ejemplo, afectivas, que nos tenemos que fijar cómo nos vinculamos con la otra o con el otro, desde dónde nos vinculamos. Y la manera como yo me vincule con el otro, eso puede ser o mucha alegría, o mucha tristeza, o mucha angustia, porque definitivamente después empieza a salir lo que yo no quería que saliera. Me sigo preguntando, pero yo estoy que pagando, pues,
¿A qué se debe? Que repetí lo de mi primer esposo, lo de este otro novio y ya lo de este otro. ¿Mm? No, pues a eso le tengo que colocar un freno. Enojo menor y periodo por lo sucedido. Digámoslo que aquí ya hay una liberación de esa ira, ¿cierto? Y yo ya la hago consciente y la desplazo. Y como la desplazo, no para mi cuerpo, sino donde no tenga que estar, entonces yo ya respiro mejor, por ejemplo. Y en las reacciones de los aniversarios, por ejemplo, si es desde la parte vincular en una relación de noviazgo, de matrimonio, eh, se recuerda, pero no es tan duro. Y ese es uno de los asuntos del trauma, que uno dice, cuando usted recuerda lo que le pasó y no es traumático, usted ya se libra. Porque usted se ríe. Antes lloraba, antes sí fue puteaba, antes no quería existir. ¿Qué se hace? Es la hora y el momento de vivir para sí mismo. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo viven ustedes para el self, ¿no? Es decir, para el mismo, independiente que tengamos una relación, que tengamos compromisos con los hijos, pero también hay que mirar la individualidad y eso es necesario. Entonces, por eso, para finalizar, recordarles los que hemos estado en este mundo de las medicinas integrales, de la importancia que juegan los microcosmos y los macrocosmos, ¿cierto? Y simplemente es mostrarles lo que pasa en cada una de las estaciones, qué pasa entonces con esos órganos, ¿cierto? Los que son yin, los que son yang, la función vital, qué pasa por cada uno de ellos y dependiendo la fase en la que esté la persona en el duelo, se queda en la fase vital. Ay, perdón. Se queda en la fase vital. Si se quedó, por ejemplo, en el hígado. Y si se quedó entonces en el hígado, vamos a mirar esa vesícula biliar, ligamentos, tendones, toda la parte de los ojillos, cómo juega el sistema nervioso. Ah, y usted es depresiva y sufre de migrañas. Ah, por allá le dio fibromialgia. Empieza la parte neurológica. Entonces, eso es lo que empezamos a atacar cuando tenemos pacientes con estas características. Y ahí entonces, digámoslo, el tratamiento va a ser por acupuntura o auriculoterapia o terapia neural y ya pues los sueros que son maravillosos para ayudar a estabilizar esas células que están con telarañas, como yo las llamo, así las llamo yo. ¿Qué pasa en esas secreciones, en esas emociones? ¿Qué es lo que yo tengo entonces que abrir para que ese ciclo de la infancia, que sea en la parte hepática, en la parte entonces del corazón está la juventud, ¿cierto? Es todo ese rigor que uno tiene por la parte de la alegría, en esa parte del vaso, que es la madurez, ¿cierto? Y aquí juega lo materno y lo paterno en la parte del pulmón, que es ya la vejez. Y la otra que sería, yo lo denomino desde otros autores analíticos como el tánatos, ¿no? Que es la muerte. Pero la muerte no es real para algunos, la muerte es simbólica y como usted está muriendo cada día, por lo que no ha podido entonces trabajar. Y por eso entonces esos tejidos se dañan y llegan otras enfermedades. Estos son los rasgos psíquicos que de alguna manera ahorita les había manifestado y son los tipos de energías que se trabajan en cada uno de los rasgos, ¿cierto? Entonces, cómo se da la expansión, la fusión, la moderación, la condensación y la conservación. Si yo tengo que tener una habilidad, esa habilidad tiene una iniciativa. Y si tiene una iniciativa, va a empezar con el lenguaje. Y ese lenguaje es comunicacional. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no comunican en el transcurso de su historia? ¿Qué pasó que no le permitían tomar decisiones?
¿cierto? O tenía unas ideas y las iba a manifestar y se las aplastaron. Oigan, a este bobo, no, pues usted, no, eso no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces esa negociación no se da y por eso se discrimina y entonces esa imaginación puede llegar a una fantasía. Y hay que tener presente dónde es que está en nuestro cuerpo instaurado para poder entonces hacer un buen tratamiento con el paciente. Después de esto se dan los 6 males y las asociaciones elementales, que tiene que ver con los elementos de la naturaleza, el viento, el calor, la humedad, la sequedad, el frío y el fuego. Y esto es lo que trabajamos para equilibrar, ¿cierto? Cómo entonces este viento que está completamente en el elemento madera, ¿cierto? En la estación de la primavera, en los órganos hígado y vesícula biliar, en la emoción que es la rabia, pero los efectos es dispersar, ¿cierto? No acabar de trastornar. Eso hay que equilibrarlo. Por eso en auriculoterapia, cuando se trabaja el yin y el yang, miremos dónde hay excesos y dónde hay déficits. Y cuando hay esos déficits, tenemos entonces que equilibrar los déficits, no aumentar los déficits, porque si aumentamos los déficits, entonces, digámoslo, va a haber problemas a nivel renal, ¿cierto? Porque aumenta el frío y en el frío hay mucha agua y nosotros somos agua. Mira qué bonito, qué bonito. Por eso entonces dice una exposición prolongada a las condiciones extremas de cualquiera de los anteriores males hace surgir el fuego que intensifica los síntomas y quema, y los órganos y los tejidos se van a ver afectados. Por eso entonces es una congruencia. Por eso también a la vez en las medicinas integrales, desde las medicinas tradicionales chinas, trabajamos la enfermedad como una desarmonía, no como en alopatía la hemos trabajado los que hemos estado muy inmersos en la salud por otras experiencias profesionales donde usted tiene esa enfermedad y ese es el medicamento que se le tiene que dar para que entonces usted pueda, digamos, supuestamente curarse. No, pero esos medicamentos tienen efectos adversos, ¿cierto? Y depende si usted los toma a la hora que es, el día que es, como debe de ser, o solamente se toma 2, 3 o 4, ¿cierto? Hay asuntos de asuntos. Entonces, equilibrar esa desarmonía implica trabajar todo esto que acabamos de observar. Si no se trabaja mancomunadamente, siguen teniendo las personas desequilibrios. Y esos desequilibrios son la repetidera y la repetidera que yo les decía ahorita. Aquí están entonces los sabores, ¿cierto? La energía de los elementos, los órganos como tal, los efectos terapéuticos y de pronto algunos ejemplos que tienen que ver con lo que hay en la naturaleza para poder ayudar a equilibrar ese picante que sale como sabor del metal, por ejemplo, que está el pulmón y el intestino grueso. Y entonces, ¿cómo yo voy a hacer un dispersador para eliminar ese estancamiento que hay allí? Y eso pasa mucho en las emociones, cuando hay este tipo de tragedias que son de impacto, el pulmón es uno de los que se afecta. Y si usted tuvo antecedentes de asma, ¿cierto? O de bronquitis, de todas las itis, ahí va a seguir repitiendo ese tipo de historias. Pero eso hay que cortarlo, para eso hay posibilidades de estas. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? David, mil y mil gracias por la intervención, por compartirnos tanta sabiduría, tanta experiencia. De verdad que estuvo súper interesante la charla del día de hoy. Desde Sanando con Amor y siendo yo la cabeza, de verdad que te agradezco enormemente por esta intervención y por ese apoyo en miércoles de aprendizaje. Para las personas que entraron un poquito tarde o para las personas que les quedaron inquietudes, recuerden que todos los miércoles de aprendizaje los pueden ver nuevamente en nuestro canal de YouTube y también se les compartirá la grabación en los grupos de Sanando con Amor. Gracias a todos, gracias David, que tengan una feliz noche. No sé si tengan preguntitas y se las vayan a realizar a él.
Con todo el amor, Mari. Por aquí no hay preguntas en el chat. Igual les cuento que David está dentro del grupo de Sanando con Amor Aprendizaje. Cualquier pregunta adicional que tengan, cualquier inquietud, la pueden poner ahí. David en sus espacios les puede responder. David, sería bueno que dejaras tu contacto también por si hay alguna persona que quiera comunicarse o que quiera de pronto asignar una cita o una asesoría contigo. Lo puedes escribir por aquí o yo se los comparto en los grupos de Sanando con Amor para que tengan el contacto de David, que hace parte del equipo de profesionales de Sanando con Amor Centro Holístico. Un abracito para todos y para todas, que tengan una feliz noche y David, nuevamente gracias por tan bonita intervención. Con todo el amor, Mari. Gracias a ti y a todos ustedes por sacar este espacio que son espacios de aprendizaje para el transcurso de nuestra historia, que aquí no Por se aquí nos termina. dicen que si por favor nos regalas tu contacto sería fabuloso. Están preguntando, están diciendo, aquí ya lo puso, 300-367-8141, David Alejandro Aguirre. Ujú. Bueno, voy a cerrar entonces la sala para todos. Descansen. Un fuerte abrazo. Dios les guarde. Buenas noches para todos. Ok.